Si bien es cierto que .NET MAUI, la evolución de Xamarin Forms, viene con un montón de características nuevas, hay algunas cosas que a la comunidad le está causando mucho hype. Cuando nosotros hablamos de .NET MAUI y todo lo que conlleva esta evolución por parte de Microsoft de Xamarin Forms, hay algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención y es cómo se van a manejar los patrones. En un principio nosotros pudiéramos comenzar con lo que es XAML y MVVM. Todo lo que nosotros ya hacíamos va a seguir funcionando de igual manera, pero ellos afirman que van a haber muchas cosas buenas y nuevas que se van a incorporar. Por ejemplo, el row reload para lo que es C#. ¿Por qué empiezo con XAML y MVVM? Porque es lo que ya tenemos, es lo que ya conocemos. Entonces, si ustedes recuerdan, hace un tiempo yo les había comentado un poquito sobre una extensión para Xamarin Forms que se llama C# for Markup. Esta extensión lo que hacía era aprovechar tus habilidades con C# para crear interfaces de usuario. Ustedes pueden crear sus interfaces de usuario tanto con XAML como con C#, pero sí es cierto que cuando se creaba con C# era un poco verboso, porque ustedes saben que la principal ventaja de lo que es XAML es que a nivel visual para el desarrollador era muy fácil de entender, y esta es una de las ventajas que tiene XAML frente a otros tipos de programación para el tema de las interfaces de usuario. Y esto es lo que ya conocemos, no vamos a profundizar mucho en esta parte. Ahora bien, si ustedes saben, hay varios paradigmas que se están agregando y uno de ellos es Comet. Antes de yo entrar en esa parte, es muy bueno mencionar que cuando el equipo de Microsoft, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo el anuncio de la Preview 3 de MAUI y todo lo que esto conllevaba. Si ustedes se fijan, cuando ellos hacen la introducción a lo que es .NET MAUI, hay una parte muy interesante en la que ellos mencionan los patrones que pudieran estar utilizando. Y algo bastante interesante es que ellos solo hacen la mención de XAML, MVU con C# y Blazor con C# también. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que aquí no estamos mencionando Mobile Blazor Binding y tampoco estamos mencionando lo que es Comet. Entonces, eso es lo que me hace a mí pensar es, o los nombres todavía de estos experimentos no están totalmente 100% validados, o dentro de nuestro proyecto, porque recuerden que ellos nos están vendiendo la experiencia de trabajar en un solo proyecto. Dentro de nuestro proyecto nosotros poder utilizar cualquier paradigma o cualquier patrón de diseño que nosotros querramos. Es decir, si yo quiero utilizar MVU, lo puedo hacer. Si quiero utilizar una página con Blazor, lo puedo hacer. Y eso es lo que yo creo. Muy probablemente esté equivocado, muy probablemente no. Tenemos que ver si, por ejemplo, para yo crear un proyecto con Blazor necesitaré algunas librerías extra o algún template diferente que ellos nos van a proveer, o si vamos a poder utilizar cosas de todos los patrones. Para mí, en lo personal, yo creo que lo mejor es que se puedan utilizar cualquier cosa de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú utilizas Mobile Blazor Binding para tú crear tus componentes, tú necesitas ya crear
esos componentes tal cual, pero esos componentes tú no los puedes reutilizar con C#, por ejemplo. Entonces, para todas aquellas personas que ya tienen un background con Xamarin Forms y que tienen sus controles creados quizás en XAML o quizás en C# puramente, no lo van a poder utilizar directamente en Blazor. Van a tener que crear sus componentes para poder utilizar esos controles. Entonces, esa es una de las cosas que a mí también me llama un poquito la atención, porque hasta cierto punto siento que eso puede dividir un poco la comunidad. Es cierto que tener opciones es lo mejor que puede pasar, pero lo que hace realmente una comunidad fuerte y estable es que la comunidad se enfoque en lo mejor de lo mejor y que en base a eso cada quien pueda aportar su granito de arena para que la comunidad eh, siga creciendo. Entonces, por mi parte, si ellos van a seguir este patrón de querer, no sé, aislar los proyectos, que tú no puedas utilizar Blazor con tus páginas en Vue o con XAML, si ellos van a aislar esa parte, entonces creo que deberían trabajar un poquito esa parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de Vue, ya un poquito para entrar en tema, estamos hablando de lo que se está utilizando a nivel general. Un patrón popular, por ejemplo, Flutter utiliza Vue y Vue trae este paradigma que se puede decir que apoya a lo que es la programación funcional. Entonces, para aquellas personas que utilizan, por ejemplo, Reactive UI, creo que les vendría muy bien. Pero, ¿cuál es la diferencia o qué tan grande pudiera ser el cambio utilizando Vue con MAUI versus lo que ya tenemos en Xamarin con MVVM y Xamarin? Bueno, en primer lugar, las interfaces se diseñan de manera declarativa. Eso es lo primero. Vamos a buscar un ejemplo. Ok, esta es la página de Comet. Entonces, aquí nosotros podemos ver que nosotros podemos crear nuestras páginas, nuestras vistas, de una manera declarativa, algo con lo que nosotros quizás no muchos estén muy familiarizados. Ahora bien, está muy bien. A mí en lo personal no puedo decir que no me gusta, pero tampoco puedo decir que me disgusta. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en el artículo que yo escribí sobre C# for Markup, este artículo habla más tratando de enfocarse en las ventajas que ofrece utilizar C# para la parte de interfaces de usuario. Y tiene ventajas interesantes cuando nosotros utilizamos C#. ¿Por qué? Porque es más rápido que XAML. Ustedes saben que las páginas de XAML son compiladas, entonces con lo cual en tu tiempo de compilación, cuando tú compilas tu aplicación, mientras más páginas XAML tú tienes, más tiempo de compilación vas a tener. Y aparte de eso vas a tener más código que se autogenera. Pero si tú utilizas tus páginas directamente, si tú las diseñas con C#, tú no vas a generar todo ese código, sino que vas a generar directamente lo que tú necesitas, con lo cual lo hace muchísimo más rápido. La compatibilidad con el IDE utilizando C# es muchísimo mejor. Por ejemplo, las herramientas que se están utilizando, IntelliSense para el XAML y el editor de XAML que también se agregó. Todas esas características, el mismo overload de XAML, son características geniales. Ahora bien, ya esas características están con C# menos overload, que lo van a agregar con MAUI.
Entiendo que no van a desechar ese trabajo, hay que ser realmente honesto, no lo van a hacer, pero sí que les van a dar a los desarrolladores esas opciones que es lo que estamos hablando. Y en este caso a mí me encanta, porque no te quita de un lado, sino que te provee la alternativa. Otra de las ventajas es que, bueno, esto es diseñado para la legibilidad humana. Esto es más para C# for Markup, para esta extensión que ya es parte del Xamarin Community Toolkit. Para las personas que no lo han visto, véanlo. Para las personas que les gusta C# y declarar sus interfaces de usuario con C#, lo pueden hacer, pero que sepan que esta extensión les va a ayudar bastante a escribir menos código o a escribir más código de una manera más clara. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí nos da una ventaja de mejor IntelliSense por el tema de C#, como tú todo lo vas a trabajar con C# y ya las herramientas están ahí. Entonces, es bastante interesante trabajar con C#. Entonces, fíjense algo interesante, y es aquí donde entra también Mobile Blazor Binding. Y es que cuando tú trabajas tus interfaces con C#, tú no tienes que utilizar SAML extensions, no tienes que utilizar converters, no tienes que utilizar triggers, no tienes que utilizar SAML compilation, no tienes que utilizar compile bindings, que todo esto lo que hace el SAML compilation y el compile binding es crear código boilerplate en una capa por detrás. Entonces, tú sabes, son ventajas que te da utilizar C# versus SAML, que eso hasta cierto punto es un poquito más lento con el tema de la compilación. ¿Qué pasa? Que como tú vas a utilizar en Vue con C#, entonces obtienes todas esas ventajas de C#. Ahora bien, hay un nuevo paradigma que creo que a más de uno les interesa, y principalmente a mí, y es Mobile Blazor Binding, que muy probablemente no se llame así y simplemente sea crear una página con Blazor dentro de Maui. No necesariamente va a tener un nombre porque todavía no está 100% confirmado, por lo menos no por parte del equipo de Maui. Entonces, Mobile Blazor Binding, vamos a buscarlo. Aquí está, Mobile Blazor Binding. Aquí aparece como experimental, pero muy probablemente aparezca directamente en Maui. ¿Qué pasa? Que Mobile Blazor Binding te da las ventajas de ambos mundos. Te da las ventajas de tú poder utilizar código con tus etiquetas y al mismo tiempo te permite de una forma visual poder utilizar, poder diseñar tus interfaces de usuario. Y aquí tú dices, bueno, tengo la perfección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú utilizas SAML, hay cosas que, que no son soportadas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos algunas de las desventajas. Si ustedes se fijan, SAML no puede contener código. SAML no puede contener bucles repetitivos. Y para eso nosotros utilizamos lo que son los list view. Incluso se está utilizando otro control para repetir controles de manera estática pasando un item source. SAML no puede procesar condicionales, es decir, si pasa esto, ponme esto, si no pasa esto, ponte esto. Obviamente, tú lo puedes hacer con triggers, converters y todos los demás. Tú puedes como que equilibrar esa balanza, pero imagínate tú poder fácilmente, mira, un if, o mira, yo quiero que esto se convierta a esto ahí mismo en tu código sin tú tener que crear todo esto. Esto es realmente poderoso. Y ahí es donde entra el verdadero poder de lo que es Mobile Blazor Binding, que es muy genial y todo lo que contrae todo esto. Ahora bien, como Mobile Blazor Binding es nuevo, es muy prematuro todavía y no se sabe bien
cómo va a evolucionar o qué tan rápido va a evolucionar. A mí me llama bastante la atención. Ahora bien, hay que calcular, hay que comparar otras cosas, como por ejemplo la velocidad y todo lo que conlleva de que, hey, tú me das esto, pero ¿qué me estás quitando? Tú sabes. Por ejemplo, creo que al momento actual no tiene Hold Reload. Ahora mismo 2021, 2022, tú sin Hold Reload, mm, no sé. Y lo que yo comentaba también, van a haber fabricantes que van a tener que actualizar sus librerías para que sea compatible con todos estos patrones de diseño que está implementando el team de Maui. Entonces, tener que crear esos componentes para utilizar como va Blazor Binding también va a ser todo un desafío porque muy probablemente no todo el mundo entre a utilizar Mobile Blazor Binding o Blazor directamente con el proyecto. ¿Por qué? Porque ya el contenido que hay con SAML y toda la comunidad, todo el apoyo y todos esos artículos, recursos que hay en internet para tú hacer todo lo que tú haces con SAML es bastante. Entonces, en un principio va a estar difícil, pero que no se diga que está interesante, porque lo está. Entonces, estos son los paradigmas que nosotros, los patrones que nosotros tenemos con Maui. Tenemos SAML en MVVM, tenemos Comet en Vue y Mobile Blazor Binding. Con SAML ya nosotros sabemos todo lo que tenemos, es lo que la mayoría utiliza en el día a día, muy genial, recordando nuevamente que se puede utilizar C# para la creación de interfaces de usuario. A mí me gustaría utilizar C# y utilizar C# for Markup, pero no hay un soporte directo para C# o Reload. Entonces, cuando ustedes hablan Business Enterprise y tener que depender de un tercero en algunas ocasiones, no es lo más conveniente, porque el soporte no es igual. O sea, no es tan constante. ¿Ustedes entienden? Por otro lado, tenemos el tema de Comet, nuevo paradigma, supone muchísimos cambios. La verdad, a mí en lo personal, cuando yo veo mucho código C# para crear interfaces de usuario, bueno, no código C#, cuando tú creas código, cuando yo veo vistas creadas de manera declarativa, sabiendo yo y con todas las consultorías que he hecho, no 100% de las ocasiones entiendo un pepino de lo que de lo que está ahí. Y por eso a mí me gusta SAML, tú sabes, porque de manera visual tú fácilmente puedes identificar los elementos, cómo se compone la estructura de la aplicación y demás. Entonces, va a ser interesante probar, va a ser interesante. Es todo lo que puedo decir. Y nada, esta era más o menos lo que quería compartir, más allá de explicarles a ustedes qué es Mobile Blazor Binding, qué es Comet en Vue y qué es SAML en MVVM. Es más un tema de cuál era mi opinión frente a lo que ellos nos están ofreciendo. Y realmente me gustan las opciones. En Vue, no te voy a decir que me llama así tantísimo la atención. Me la llama más Blazor porque nos da ese potencial de que, hey, mira, te doy etiquetas y te doy código. Y ya automáticamente tú no tienes que estar creando converters, creando triggers, ni nada de eso. Tú puedes crear toda tu lógica directamente en tu interfaz. Y vas a tener todas las ventajas que ya SAML te está ofreciendo. Entonces, es bastante interesante, la verdad. Y nada, eso es todo lo que tenía que comentarles. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.